Buenas tardes, mi nombre es Hernán Raúl Castro. Vamos a presentar un objeto virtual de aprendizaje con el cual pretendemos comprender el concepto de límite de una función aplicado evidentemente a dos circunstancias de la vida cotidiana, como es una planta de producción en la cual hay una parte fría y una parte caliente. O sea, dentro de la planta tenemos que, si la planta se calienta, tenemos una baja eficiencia, pero si la planta no se calienta, entonces vamos a tener entonces una alta eficiencia según lo que nos muestra el ejercicio. El objeto que vamos a aprender es comprender el concepto de límite y su aplicación en contextos propios de la cotidianidad. El ejercicio inicial, porque son dos, es hallar una eficiencia teórica máxima de una planta de energía que está a vapor, T sub H menos T sub C sobre T sub H, donde T sub C y T sub H son temperaturas absolutas del depósito más caliente y el depósito más frío. Entonces, la eficiencia estamos mirándola desde este punto de vista. Si la estamos dividiendo sobre la temperatura más fría, significa que tratamos de evidenciar que si la planta se calienta, entonces tenemos una baja eficiencia. Y si la planta no se calienta, tendremos una alta eficiencia, como lo puede observar. El concepto de límite de una función, que la estamos determinando, ya lo sabemos, cuando se acerca mucho a un valor específico en el dominio, tiene muchas definiciones. Entonces es el valor que puede tomar el rango de la función cuando en el dominio se acerca a un valor específico determinado. El problema ya lo hemos dicho, hallar la eficiencia teórica máxima de una planta de energía dada por la siguiente fórmula. Eh, Inmediatamente al aplicar el concepto de límite, temperatura cálida tendiente a cero, la temperatura más caliente de sub C, en la función temperatura de la parte más fría tendiendo a cero. Obviamente en la temperatura más fría nunca va a tender a cero porque va a ser un valor que va a estar más o menos ahí como el punto de medida, y la temperatura del flujo más caliente la que tiende a cero. Reemplazamos estos valores según la fórmula de límite, como tenemos ahí, y evidentemente entonces tendremos que, donde está la variable t sub c, esta se nos convierte en cero, y posteriormente vamos a reemplazar t sub h, no se puede reemplazar por cero, pero t sub c sí se reemplaza por cero. Y entonces, al ver esto, nos quiere simplemente T sub H, o sea, temperatura de la parte más fría sobre la temperatura de la parte más fría, que siempre va a ser el mismo valor y nos tendrá una tendencia a cero. Es decir, cuando la temperatura caliente tiende a volverse cero, o sea, tiende a mantenerse en un valor de cero, la temperatura más caliente, o sea, que no hay calentamiento, entonces tenemos una alta, la máxima eficiencia de la planta, que sería 1 o 100%. Interpretado de otra manera, la eficiencia de esa planta, cuando la temperatura caliente trata de no subir de cero, entonces la eficiencia evidentemente es igual a 1. En otro ejercicio de aplicación, tenemos el caso de este problema, cuando C es el costo total en dólares para producir unidades de un producto, entonces el costo promedio por unidad de producción de unidades está así. Se promedio igual a la función costo dividida entre el número de artículos. Si tenemos en cuenta, como vemos en este caso, la función costo es 5000 más 6Q. Para tener un ejemplo, producir 5 unidades, en esa parte es Q, reemplazo por 5, 5 por 6, 30 más 5000 nos daría 5030. Ese es el costo de producir 5 unidades. Y el costo promedio sería 5030 unidades dividido entre el número de unidades, que sería 5, esto nos daría 1006. Por medio de la determinación de el costo promedio, hallar cuál sería el costo promedio de producción de artículos si la cantidad de artículos a producir se van a hacer infinitos, van a ser muchísimos. Y demuestra que el costo promedio se aproxima a un nivel de estabilidad si el productor aumenta y mantiene continua la producción, o sea, si produce muchísimos artículos hasta el infinito. ¿Cuál es el valor del límite del costo promedio? Conceptos claves: costo, el valor que significa producir o fabricar un producto, el cual cambia debido al volumen de producción o a la cantidad de productos fabricados. Costo promedio, teniendo en cuenta que el valor a producir una unidad de cualquier artículo varía según la cantidad de artículos fabricados, entonces el valor promedio es el costo a producir una cantidad de artículos dividido por el número de artículos. Eso es un costo promedio, ya lo hemos definido. El nivel de estabilidad,
cuando dicho costo promedio se aproxima a un valor constante o estable, es decir, que no aumenta ni disminuye. Esto ocurre sin lugar a dudas cuando la cantidad de productos a generar o a producir son muchísimos y es lo que. Entonces, teniendo en cuenta ya en el campo de la demostración, esta es la definición que nosotros tenemos de lo que es el límite, pero sabemos que en el problema que estamos referenciando, la función costo está dada por esto, que es una función lineal. Y la expresión para hallar el costo promedio, se hace promedio, es esta función C, esto, dividido entre Q, y reemplazando esto nos va a quedar de esta manera, así. Esta es la función costo promedio. Tenemos nosotros inmediatamente que hay que determinar qué sucederá con el costo promedio de producir artículos hasta el infinito, nos va a quedar de esta manera, así, Q al infinito, y posteriormente, aplicando las propiedades del límite de la función, ahí la tendríamos. Entonces, en este caso, la variable 5000 cuando q tiende a infinito, la variable 6q cuando q tiende a infinito dividido o partido entre el límite de q cuando q tiende a infinito. Aplicamos propiedades del límite al infinito. Nos queda de esta manera, que estamos mostrando ahí en la diapositiva, dividiendo entre el valor de q tanto en la función del numerador como en la función del denominador, y desde luego mostrando de esta manera que nos está quedando 6 sobre q sobre 6, pues ahí nos da igual a 6 más 5000 sobre infinito. Por lo tanto, entonces, la cantidad dividida por el valor infinito nos quedaría de esta manera. Y entonces, como resultado final, nos quedaría de esta forma, lo cual la función nos daría como un valor constante. Y al interpretar nos muestra que se puede determinar que al fabricar muchísimos artículos sin importar cuántos, el costo promedio se acercará a un valor constante único, lo cual demuestra que dicho costo promedio se estabilizará. Por lo tanto, el valor máximo para este caso sería el valor de 1. Y bueno, muchas gracias. Esta es una referencia bibliográfica que utilizamos para desarrollar este ejercicio. Ciérrela esta. Cierra. La siguiente